Saludos cordiales, señoras y señores, y bienvenidos, como siempre, al Puente de la Luz. ¿Qué es un artista y qué hace falta para ser un artista? ¿Son necesarios los artistas? Sabemos de ellos que surgen con mayor fuerza durante las épocas más duras y tal vez con objeto de arrancarnos una sonrisa o unos instantes de reflexión. No parece que el abono de los artistas proceda del paraíso ni que se sientan tampoco muy cómodos en él. Algunos de ellos proceden directamente del hambre. Con nosotros esta noche uno de los artistas de variedades más importantes de la movida madrileña. Ha actuado en festivales internacionales y se ha formado con los mejores profesores de interpretación. Es de Córdoba, nació en Carcagüey, en una familia de jornaleros que tuvo que abandonar su casa para poder comer. Saludamos ya a Paco Otero. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Paco, y gracias por invitarme a estar contigo. Hay una frase tuya que me la comentaste, bueno, hace 2 años cuando nos conocimos, y dice: nunca quise ser funcionario ni tener aseguradas las flores sobre mi tumba. Parece toda una declaración de intenciones. Sí, e incluso se puede, perdón por el atrevimiento, ser un toque de rebeldía, aunque ya estés en una edad en la que estás lleno de vida, de ánimo, y es una edad maravillosa, pero claro, con la que no se identifica socialmente la rebeldía. Y esta frase la escribí en Tánger hace 10 años y efectivamente nunca hubo 2 cosas que me agobiaban en los 20 años, y era ser funcionario y el matrimonio católico. ¿Hace falta valor para ser artista? Pienso que lo que se necesita es, cuando llegas al punto de querer, sin ñoñerías ni falsos valores, entregarte a los demás. Creo que es una forma estupenda que, por medio de las técnicas del arte, cada uno en su parcela, yo mi parcela pequeñita, pues puedas dar satisfacción y sacar una sonrisa. Sacar una sonrisa que hoy en día yo me atrevo a decir, porque es cierto y se puede comprobar, ¿no?, que hasta cuando estoy comprando en el supermercado, en el pueblo donde vivo, actualmente en Priego de Córdoba, me dicen esto, dice, es que cuando tú entras siempre arranco una sonrisa. Y me pasaba en las noches de Madrid, fuera del escenario. Cuando se marchaba la gente, me decían los compañeros, unas veces era yo el empleado, otras veces fui yo el propietario, y me decían: consigues que cuando la gente abre la puerta para marcharse, dé la vuelta con una sonrisa. Eso es maravilloso. ¿Qué le dices a los que tienen miedo? El miedo es algo, claro, que está ahí, ¿no? No lo puedes controlar, pero que muchas veces son miedos provocados por los demás, pero más que por los demás, por una serie de estructuras. Entonces, un hombre que intenta ser libre y dar a los demás no tiene miedos, o bueno, los supera. Corren buenos tiempos para la lírica, se puede comer del arte actualmente. Del arte no se ha podido comer nunca, a no ser que te coja un gran especulador. Ayer hablaba con un joven que me encantó su charla y que recientemente ha tenido un momento de triunfo aquí en Córdoba, y charlé con él unos minutos, José Luis Moreno, un torero, y hablábamos de esto, ¿no?, de los especuladores. Los especuladores del ladrillo han traído la crisis, y los especuladores de la cultura nos han creado esos miedos y esas angustias. Y si no tienes un especulador, pues búscate otro complemento que es maravilloso. Yo suelo utilizar la ironía, e incluso, es más, he montado recientemente un sketch donde el último era que por fin realicé mi gran sueño, ¿no?, que era el ser camarero. Entonces, que en Córdoba de los años 60
pues no había escuela de hostelería, y mi madre, una mujer cultísima, pues me dijo: hijo, estudia arte dramático y verás cómo serás un buen camarero. Y no se equivocó. ¿Qué estamos perdiendo con la crisis, además de dinero? Yo pienso que con la crisis no se está perdiendo. El dinero va y viene, ¿no? Entonces, pienso que la crisis nos está llevando a poder plantearnos y reflexionar. A pie de calle, a pie de taberna, lo digo y siempre saco una sonrisa, pero creo que lleva también una reflexión. Hombre, por fin en 3 años estamos consiguiendo que en un bar se hable algo más, que no sea de fútbol o de viajar a Cancún. Digo, eso ya es importante y eso lo estamos ganando, porque eso estaba perdido. Y se está planteando, aunque muy soterradamente todavía o muy poquito, que leer es la única alternativa del saber y el conocimiento, y que ya no se burla uno tanto de los libros. En Andalucía tenemos algo maravilloso, ¿no?, que es 500 clubs de lectura. Se está leyendo. Eso no es noticia de prensa, ¿no? Eso es lo mismo que tenemos cosas como, por ejemplo, la ley que sacó Zapatero, y no son cerros de Úbeda, la ley que sacó Zapatero sobre la homosexualidad, su legalización, su reconocimiento, sus mecanismos, y cómo, sin embargo, pues los medios vulgares están creando situaciones patéticas con algo maravilloso, ¿no? Entonces, son personas que seguramente que humanamente son extraordinarias, pero ahí tenemos a los Izaguirre, a los Vaquerizo, todo esto, pero la homosexualidad es algo mucho más maravilloso, es decir, una ley, ¿no?, una realidad, pero que no está tocada por los medios, que se difumina de otra forma, se le da prioridad a otras cosas. Entonces esto con la cultura, con la crisis, lo mismo. La crisis estamos, por eso decía que no estaba en los cerros de Úbeda, estaba poniendo ejemplos que podamos entenderlos y que toca bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque ahora mismo tenemos verdaderamente una necesidad, ¿no?, porque hay crisis, porque económicas, necesidades y tal, pero después hay otras cosas que están precisamente por esto saliendo a la luz, ¿no? Y los medios todavía no lo tocan mucho, ¿no? Hoy tú te encuentras que es normal casi lo de la crisis económica en una sociedad, aunque esto es mundial, pero concretamente en nuestro país. Nosotros hemos pasado, los que ya tenemos esta edad ajada, ¿no?, pues hemos pasado de antes, de niño era todo, hay un milagro, todo el mundo esperaba un milagro, ahora todo el mundo espera primitivas. Tú llegas a un emprendedor, le dices, mira esta idea, no, yo dinero. Bueno, pues todo esto nos debe de hacer reflexionar. Esto, bueno, sí, hay esta crisis, pero hay otras cosas muy importantes. Tu familia abandona Carcabuey y se marcha a Madrid, como tantos andaluces que dejan atrás su tierra. Tus hermanas se colocan de criadas y tú en un taller, pero vuestra madre os enseña a amar la cultura. ¿Cómo fueron esos años primeros en Madrid, de este Carcabuey? Nosotros, sin ser diferentes, pero algo un poquito sí, porque lo habitual en aquellos momentos, pues las personas que emigraban a Madrid, Barcelona, los de Europa era más duro, pero bueno, en Madrid y en Barcelona no era tanto, sinceramente. Pero éramos un poco atípicos, porque yo reconozco que era frecuente, pues por ejemplo, que yo fuera con mis hermanos al teatro, y estuviéramos en un teatro de Madrid, en el Cómico, por ejemplo, desaparecido, pues ellas venían de sus respectivas casas donde trabajaban, mis hermanas y mis primas, y sacaban sus croquetas y sacaban su esto, y estábamos viendo una pieza de teatro. Lo normal en los emigrantes era otro tipo de ocio, y todo esto fue inculcado porque mi madre, cuando ya pudo, porque en Córdoba no podía, pero cuando pudo, en mi casa se leía mucho. Y mi madre
todos los libros que yo llevaba desde el año 65, 66, mi madre los leía. Mi madre es una mujer que leyó a J. Sender, ¿no? Entonces, una mujer de un jornalero andaluz, que es maravilloso, y mi padre, el hombre, solamente firmaba, pero era clave también en nuestras vidas. Pero mi madre era la lectura, y eso no era normal en una vida de migrantes. Entonces, después mis hermanas, yo con 14 años, me llamaba por las noches, los sábados, para ver a Antonio, a Pilar López, a Gabriela Ortega, que el otro día cuando yo recité en Córdoba La sangre derramada, yo lo escuché con 14 años a Gabriela Ortega, creo que era así, en blanco y negro en la televisión. Pues esta era mi familia, pues una familia. En aquella época teníamos que sobrevivir y vivir, pero había un punto en muchos de ellos, indudablemente, que no era lo común. Y yo a esto le estoy muy agradecido. ¿Y cómo nació ese showman que llevas dentro? Pues cuando terminé lo que se llama la preparación clásica, tengo el gusto de ser alumno de William Layton, de José Carlos Plaza, José Pedro Carrión, Arnold Tamborelli en expresión corporal, Pilar Francés en voz, el Roy Hart Teatro en Francia, Ana Ricci, Jesús Aladrén, Leonora Pardo, fueron mis maestros. Bueno, cuando termina esto, yo encuentro de que estamos en una época, Paco, donde había un desprestigio de las varietés. Entonces yo vi ahí un camino muy interesante a recuperar. Y entré en el mundo del cabaret alemán, casi sin saberlo, el de los café cantantes, recuperando personajes como Edmond de Bries, Miguel de Molina. Después de Miguel de Molina, resulta que Miguel de Molina, pues desde Carlos Herrera, todos los conocían, una maravilla. Pero cuando yo los reivindicaba en Barcelona y Madrid en el año 81, me decían, Paco, esto no es ahora el momento. Después, 4 o 5 años más tarde, resulta que todos lo conocían. Digo, enhorabuena, ¿no? Entonces, fue un poco el que veía la posibilidad de, en el mundo del cabaret, tocar lo cotidiano, lo diario. Julio Anguita dimite, me parece que fue un jueves, y por la noche yo hago una parodia en mi local. Muere Marlene Dietrich y yo hago una parodia al día siguiente. Me enteré en la cadena SER, tenía un pequeño espacio, el Café de la Carmela, y resulta que al día siguiente, es decir, el cabaret podía llevar lo cotidiano. De ahí que claro, mis trabajos no tienen la solidez de los ensayos continuos y tal, pero eso también me dio una práctica. Y después me negué siempre, una vez que ya me instalé en Madrid en el 83 y volví al escenario en el 89, me negué a hacer ni bolos ni salir de Madrid. Por eso dicen que fui una estrellita en la noche de Madrid y me lo reprochaban, que por qué no salía. Y cuando ya fui al Festival de Otoño en el 93, me dijeron, bueno, ahora que por fin te vas a lanzar y tal. Digo, sí, ahora me voy a África. Y estuve 10 años desaparecido. Ahora parece que todo el mundo estuvo en la movida madrileña. ¿Tanta gente estuvo allí o se han ido apuntando con el paso